El TMS en la terapia magnética transcranial. Entonces, entrando en tema, va a ser muy importante poder mencionar hoy que es un tema que nos ha apasionado en los últimos años, ¿ok? Hemos ido entendiendo muchos conceptos, hemos visto muchos cambios en pacientes cada vez más. Y lo más importante es que podemos entender que no solamente los TCAs es por una cuestión social. Hemos entendido que hay una base neurobiológica cada vez más descrita en cada uno de ellos y en cada una de las comorbilidades que se presenten que hemos visto en el día de hoy. Iremos explorando un poco todo este campo que egresa la neurociencia y sus disciplinas. Hoy sabemos que las personas con cerebros TCA, y como lo hemos visto en todo el día, sienten, piensan y observan de una manera muy diferente a los demás. Hemos podido desarrollar diferentes protocolos, no solamente en cuanto a terapias psicológicas, sino actualmente estamos aplicando una nueva tecnología. Esa terapia que el doctor y el licenciado nos irán contando un poco más. Para poder entrar en materia, hay que mencionar algo muy importante que se está haciendo cada vez más, la plasticidad cerebral. Esta capacidad que tiene el cerebro de poder cambiarse a sí mismo mediante experiencias que en los tratamientos vamos entendiendo como terapias, un tratamiento farmacológico y lo más importante, la renutrición. Todo esto nos va llevando a recablear estos circuitos que se han dañado de alguna manera, y esta nueva apuesta que tenemos es para poder ayudarle a este cerebro a que se vuelva a reorganizar de una manera más funcional y asimismo nos podamos apoyar entre nosotros para poder darle una mejor calidad de vida y un mejor tratamiento a cada uno de los pacientes que tenemos. Entonces, doctor, licenciado, nos gustaría que nos explicara un poco acerca de esto nuevo tratamiento, acerca del TMS, qué es, para qué funciona, debería darme miedo. Gracias, Daniel. Pues sí, como mencionas, la terapia de estimulación magnética transcraneal es una intervención que no es nueva, pero aún en áreas de los trastornos de la conducta alimentaria ofrece un camino bastante amplio para la investigación. Y justamente comenzamos a intervenir con estos procedimientos con el fin de ampliar las opciones terapéuticas que podemos ofrecer, sobre todo en pacientes. Si me puedes mandar la anterior, damos un ratito. Sobre todo en pacientes en los cuales los tratamientos habituales no son suficientes o no hay una respuesta adecuada. Se sabe que aproximadamente el 30% de los casos de trastornos de la conducta alimentaria no responden a tratamientos, y como lo mencionaron varias veces en esta sesión, los trastornos de la conducta alimentaria, particularmente la anorexia, es el trastorno psiquiátrico con un mayor índice de mortalidad. Eso nos lleva a que, hablando con esta problemática, cuando el tratamiento convencional no es suficiente, algo se tiene que hacer. Y una de las opciones son de estas dos intervenciones de las que vamos a hablar hoy. Adelante. ¿Si quieres, me mandas la anterior? Ok. Primero que nada, ¿qué es la terapia de estimulación magnética? Muy brevemente, es una técnica no invasiva que utiliza campos magnéticos para estimular neuronas corticales. A final de cuentas, ¿qué es lo que hacen? Para explicárselos de una manera muy breve, porque en realidad es muchísimo más complejo con esto, vamos a pensar en las tres redes neuronales principales: la red ejecutiva central, la red de modo por defecto y la red de saliencia. Por lo general, cuando la red ejecutiva central es la que tenemos que funciona cuando estamos haciendo una tarea. Cuando el cerebro está activo, enfocado en algo, es la red que está activa. La red en modo por defecto, por el contrario, es cuando no hay una actividad en el cerebro enfocada en una tarea. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esta red está trabajando? Está aumentado y está descrito que en esos momentos la autoconciencia está mucho más presente, por lo tanto la rumiación, la hiperconciencia de aspectos como en el caso del trastorno alimenticio, estar consciente de las sensaciones corporales, la forma del cuerpo, la rumiación empieza a ser un impedimento para poder concentrarnos o para poder atender. La red de saliencia es como un switch entre estas dos redes neuronales. Como Daniel explicaba hace rato, la neuroplasticidad nos permite modificar estas redes neuronales para que esto funcione de mejor manera
y esta transición entre una y otra red pueda darse de manera efectiva, porque lo que está escrito tanto en el trastorno de la conducta alimentaria como en muchos otros trastornos psiquiátricos es que la red de modo por defecto está hiperactiva. Es decir, está mucho más presente y no permite que el cerebro se pueda enfocar en tareas y en procesamiento emocional muchísimo más efectivo. ¿Qué es lo que hace la terapia de estimulación magnética transcranial? Que principalmente el foco terapéutico más estudiado es la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, que es favorecer una regulación top-down, es decir, desde centros superiores más avanzados del cerebro que regulen procesos más primitivos, es decir, que a través de la conciencia podamos regular emociones negativas que no nos permitan tener un adecuado control, por ejemplo, de la ansiedad, emociones negativas, pensamientos obsesivos, etc. La plasticidad en este caso es que estas redes funcionen de manera adecuada, y eso es a través de estos campos electromagnéticos que de cierta manera estimulan funciones neurobioquímicas, favorecen la conexión dendrítica y aumentan la densidad neuronal. Me llega una pregunta, doctor. ¿Por qué escogeríamos un TMS a diferencia de una terapia electroconvulsiva? Pues principalmente por el impacto número uno, la facilidad de aplicar una terapia de estimulación magnética transcranial. El paciente, como ahorita Roberto nos explicará, el paciente en una sesión de terapia de estimulación magnética llega por su propio pie y se va por su propio pie. Si bien puede haber ciertos efectos adversos, por lo general no los hay. En cambio, la terapia electroconvulsiva, si bien es un método de última instancia bastante efectivo, no quiero estigmatizarlo, pero sí involucra una anestesia general, que se haga en un entorno, en un espacio de quirófano, involucra varios especialistas, un psiquiatra, un anestesiólogo, a veces es necesario hasta un urgenciólogo que pueda atender las posibles complicaciones que se pudieran presentar. Por practicidad y por efecto, podría ser, y costo-beneficio, la terapia de estimulación magnética suele ser una mejor opción. Entiendo. Otra pregunta que creo que nos va llegando es ¿cómo funciona esto? Al final, ¿es electricidad o es magnetismo? Porque escucho electromagneto y puedo imaginar el microondas de mi casa. ¿Qué cambia? Como lo dice su nombre, en este caso, porque también hay una terapia que es estimulación con corriente directa, y esta sí es estimulación eléctrica. En esta es estimulación magnética. Imagínate, pues tal cual, así como suena, un imán muy potente que va a generar un campo electromagnético que tiene la capacidad de traspasar tanto el cuero cabelludo, la piel, el cráneo y alcanzar las primeras áreas de la corteza cerebral, que es donde se va a dar este proceso de plasticidad del que estamos hablando. Entiendo. Ya que vamos profundizando, creo que también es muy interesante preguntar sobre la experiencia, tanto a manera técnica para el licenciado Roberto, y qué es lo que observan los pacientes, qué va a ser esperado ver en cada uno de ellos. He visto un caso en el que una paciente estaba súper resistente a tomar esa terapia. Yo no podía colocarle la bobina porque no quería por su depresión. Después de varias sesiones, ahora no me permitía ponerle la bobina, pero esta vez porque la paciente estaba durmiendo con su hermano, estaba risa y risa. Otro caso es de una paciente que estábamos de la tercera y cuarta sesión. La paciente me pidió que le pusiera música y durante la sesión me menciona: no recuerdo hace cuánto disfrutaba una canción así. Creo que son respuestas pues esperables. ¿Cuál sería el tiempo en que pudiéramos empezar a observar eso en cada persona? Se comienza a notar a partir de la segunda semana. ¿Dentro del protocolo hay alguna dificultad o algo complicado para ti como la persona que lo aplica dentro de la clínica? No, este tratamiento es demasiado básico, es muy fácil de aplicar. Yo creo que el mayor reto aquí sería que el paciente sea constante, porque fuera de esto tiene que llevar su día a día fuera. Doctor, ¿cuánto es el tiempo esperado o estimado para un tipo de terapia de este tipo? Hay diferentes protocolos. Lo esperado, bueno, una cosa es lo que dice la literatura y otra cosa, como tú lo dices, cada paciente es diferente, tiene una respuesta que se puede postergar o se puede acortar. Algunos desde la segunda semana o desde la cuarta semana empezamos a ver resultados.
pero también depende del protocolo. Si bien hay protocolos que son más largos, por ejemplo, una estimulación directa sobre la corteza prefrontal dorsolateral izquierda de 10 Hz, está recomendado darse aproximadamente durante 6 semanas, 5 días o tal vez 7 días a la semana, pero a veces es difícil darlo los 7 días de la semana. Eso nos hace un aproximado de entre 6 semanas, que estar tratando el protocolo completo más o menos entre 6 y 8 semanas. Hay protocolos de estimulación más intensiva que el mismo número de ciclos y de pulsos sean en una frecuencia más corta, y obviamente eso puede acortar el tratamiento a 4 o 5 semanas. ¿Cuál es la decisión clínica que lo lleva a diferenciar? ¿Es el cuadro, es la disponibilidad o qué lo lleva a tomar esa decisión? Hasta el momento, lo que dice la evidencia clínica es que es una terapia para tratamientos resistentes a intervenciones convencionales, ya sea psicoterapia, terapia farmacológica, y pacientes que ya muestran una resistencia documentada de esta refractariedad, es decir, al menos 2 esquemas farmacológicos a dosis completas por tiempo adecuado, y que no muestren una respuesta sostenida esperada para dicha intervención. En ese caso ya podemos considerar que este es un caso resistente al tratamiento, y entonces ahí entra ese tipo de intervenciones y están indicadas para poder ofrecer una alternativa terapéutica. Junto a ese tipo de intervención, ¿se puede continuar algún tratamiento farmacológico o terapéutico psicológico? No solamente se puede, sino que se debe. Tenemos que ver este tratamiento no como un reemplazo a las alternativas convencionales, sino como un potenciador. El favorecer la neuroplasticidad con el tratamiento con psicodélicos, lo que hace, lo podemos ver de una forma, como haciendo una analogía, es como fertilizar el suelo para que pueda echar raíces tanto una terapia farmacológica o una psicoterapia. Todo eso que vamos mencionando, ¿va a haber algún efecto secundario o, por ejemplo, que la paciente o el paciente tenga que retomar este tipo de intervención, por ejemplo, en 1 año o 6 meses, o es de una vez solamente? Es una pregunta difícil de responder, porque si bien puede que se dé el caso en que este proceso, un proceso inicial favorezca que el paciente pueda tener una respuesta adecuada a otras intervenciones y ya no necesita una intervención como esta. Sin embargo, está ampliamente descrito que a veces se puede necesitar o una intervención con un protocolo en un estímulo diferente, es decir, en vez de estimular la corteza izquierda, vamos a estimular la derecha, o después de 6 meses o 1 año requiera una segunda intervención. Además de todo ese tipo de intervenciones, por ejemplo, se me ocurre en un paciente que pueda llegar a lo mejor con un estimulador cerebral profundo, con un marcapasos, ¿hay algún tipo de contraindicación para esto? Sí, de hecho, no son muy amplias, pero sí tenemos que cuidar, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es generar un campo electromagnético, al igual como cuando te metes una resonancia, cualquier material que esté cercano al estimulador puede reaccionar a esta bobina y esos estímulos magnéticos, y puede producir molestias o inutilizar dichos aparatos. El mayor riesgo ahí, por ejemplo, un estimulador profundo o un marcapasos que esté muy cerca del cuello o de la cabeza, puede alterar su funcionamiento, o en caso de que sean ¿cómo se dice?, materiales reactivos al pulso electromagnético, se puede llegar a calentar y puede ser molesto o incluso doloroso en los pacientes. Por lo tanto, esa sí es una contraindicación para dar el protocolo. Quisiera agregar que también esto restaría eficacia al tratamiento. Los aparatos metálicos absorben el campo magnético. Entiendo. Ahorita también mencionábamos un poco de como paciente o persona que le puede interesar ese tipo de intervención o candidata, ¿qué es lo que tiene que saber de entrada? Por ejemplo, ¿va a doler, no va a doler? ¿Va a ser incómoda? ¿Cuánto tiempo va a durar en una sesión? Mira, la bobina trabaja con un campo magnético en constante cambio. Este campo magnético lo que hace es introducir pequeñas cantidades de corriente eléctrica dentro del cerebro. Por lo tanto, el tratamiento es indoloro
no invasivo y el paciente siempre está despierto porque no se necesita anestesia. Y además de esto, por ejemplo, no sé, una persona, por ejemplo, con un TDA, también es candidata cuando hablamos de una hiperactivación frontal. Sí, justamente lo que en el caso del TDAH, por ejemplo, en trastornos, como les mencionaba antes, que la red de modo por defecto predomina, lo que buscamos es estimular la corteza prefrontal izquierda para que tome el control, por decirlo de alguna forma. En el caso del TDAH, si bien también hay alteraciones de la red de modo por defecto, lo que vamos a hacer no va a ser estimular la corteza izquierda, sino vamos a inhibir con una frecuencia baja la corteza derecha o áreas centrales cerebrales, que eso es lo que está indicado que va a poder regular un poco mejor los procesos tensionales y disminuir las conductas impulsivas en una persona con TDAH. En su experiencia, ¿en cuánto tiempo vamos a ver estos efectos, por ejemplo, en casos con TDA? ¿O qué contraindicación conductual, por ejemplo, podríamos ver en esas personas? Sí, mira, si bien hay resultados descritos y con evidencia clínica, por ejemplo, en la depresión o en la ansiedad, hay otras patologías que están todavía en mucho estudio, entre estos los trastornos de la conducta alimentaria, el TDAH, que aún no está muy bien descrito. Pero en general, en estudios aislados o reportes de caso, podemos encontrar que más o menos podemos ver resultados en un protocolo que puede tener una duración aproximadamente de un mes. Y ese inter entre 2 semanas y 4 o 5 semanas es el proceso en el que podríamos ver mejoría en ese aspecto. Cuando empezamos a aplicar todo este tipo de conocimiento y técnicas terapéuticas en los TCA, ¿qué va a ser esperado observar en un TCA? Por ejemplo, una anorexia, una bulimia. Lo que esperaríamos es de que esta hiperconciencia de las sensaciones corporales, de la percepción distorsionada de la imagen corporal, que se vuelve, como muchos pacientes con TCA lo refieren, que es una voz que está taladrándole la cabeza en todo momento. Esa es la red de modo por defecto, a final de cuentas, hiperactiva, va a disminuir. Va a estar, digamos, se va a callar un poquito y eso va a permitir a la paciente tener una mejor regulación emocional, un mejor control de su, es decir, no se va a controlar por sí misma por esa incomodidad o esa tendencia a presentar ansiedad, y va a tener un poco más de regulación, no solamente de sus sensaciones corporales o sus emociones, sino también de retomar el control de su vida. O sea, que pueda enfocarse en lo que realmente es importante. Entiendo que todo eso se va volviendo esperanzador para el tratamiento y para las personas que pues, padecen un TCA. Además del TCA, ¿hay algún otro tipo de indicación o patología que se le pueda tratar con esto? Principalmente depresión, trastorno de estrés postraumático, ansiedad. También como mencionaba hace rato, empieza a haber estudios para trastorno por déficit de atención, trastorno obsesivo compulsivo, y en otras áreas también este es un tratamiento indicado para padecimientos neurológicos como la migraña, la epilepsia, trastornos por dolor crónico y adicciones. Algo que me parece muy importante es que antes de estar preparando esta plática, hablamos de los testimonios de las personas que han sido tratadas con esto. Y pues me parece muy importante que tú, Rob, que persona que aplica esto, nos ayudas leyendo esto. ¿Qué te parece? Cuando empecé la terapia magnética transcranial, lo que más estaba esperando era mejorar mi atención y capacidad para concentrarme. Ya que había leído que podía ayudar con el TDA, lo que me sorprende fue durante la valoración inicial, porque además de confirmar que este tratamiento podría ser para mí, también me hizo darme cuenta de que había un trasfondo de ánimo bajo porque yo tenía normalizado. Me sentí cómodo y acompañado desde el día 1. Conforme avanzaba en las sesiones, fui notando cambios, no de la noche a la mañana, pero en definitiva constantes y hasta la fecha duraderos. Empecé a sentirme más ligero, con menos pensamientos negativos, que ya se habían vuelto parte de mi paisaje. También recuperé esa chispa de energía que creía perdida. Descubrí que, si bien yo había llegado pensado solo en el TDA, los beneficios fueron más allá. Empecé a notar que ese peso emocional que arrastraba se fue aligerando. No era solo un tema de atención, sino que también me ayudó a salir de ese estado de ánimo que había estado afectándome sin darme cuenta.
En definitiva, más allá de lo que esperaba en el principio, me ayudó a reconectar con un bienestar general que había perdido de vista. Desde la parte clínica y psiquiátrica, ¿esto cómo se va monitoreando, doctor? Entiendo que es la parte subjetiva del paciente y la más importante, pero a manera clínica hay una manera de irlo monitoreando. A través de escalas clinométricas, que es lo que está recomendado, se hace una evaluación inicial o basal, se vuelve a evaluar cada 2 semanas y al final del tratamiento, y después de 6 semanas se hace una reevaluación. Es la manera más objetiva que tenemos, además de también tener otros factores que nos ayudan a ver esta mejoría, como requerir dosis más bajas de medicamentos en pacientes que tienen polifarmacia o dosis muy altas de fármacos. Obviamente un dato de mejoría es que requieren menos. El poder espaciar sus sesiones terapéuticas y el proceso y el tiempo intersesión haya menos disfunción o alcance más objetivos terapéuticos con menos terapia, también es un método indirecto de evaluar esta mejoría. Muy valioso el testimonio que tenemos, y este es otro testimonio que a Rob le tocó de primera mano. ¿Tú qué piensas de este testimonio, Rob? Pues la verdad sí fue algo muy sorprendente ver el cambio profundo que la mamá nos contaba. De pasar a alguien, de ser alguien con ganas de nada, a una persona activa con el día a día. Creo que este testimonio es la viva prueba de que el tratamiento de TMS, además de tratamientos validados en la evidencia como DBT, además del tratamiento farmacológico y una estructura que vamos recomendando, es lo que nos va llevando a esa estabilidad y a esa recuperación, no solamente médica, sino pues también de una vida. Agregando a este tema, otro tema que pues está muy de moda es el uso de la psilocibina y de los psicodélicos. Tengo muchas preguntas, no sé los demás, pero ¿cuál es esta evidencia, doctor? ¿Es recomendado, no es recomendado? Sí, no quisimos pasar por alto esta oportunidad, ya que si bien estamos hablando del TMS, también queremos hablar de esta otra alternativa que comparte ciertas similitudes. La terapia con psilocibina o con psicodélicos, ¿qué es a final de cuentas? La psilocibina, pues como algunos deben saber, es un hongo ¿qué efecto tiene sobre el cerebro? Es un agonista, es decir, agonista me refiero que va a unirse a los receptores y potenciar los receptores 2A de hidroxitriptamina que están principalmente localizados en la corteza cerebral. Esto va a provocar un aumento en la neuroplasticidad y desinhibición de redes corticales. Es decir, va a, por decirlo de alguna forma, va a desbloquear estos pensamientos rígidos, este hiperfoco que presentan los pacientes en aspectos negativos de sí mismos. Por lo tanto, es una alternativa que está cobrando evidencia tanto en trastorno de alimentación, en el que el paciente está muy concentrado en esos aspectos negativos de sí mismo, o también en el trastorno de estrés postraumático, que se presenta esta rumiación, estos recuerdos negativos que lo lleva a un punto disfuncional. Actualmente tenemos algún tipo de evidencia que señale el uso adecuado para este tipo de tratamientos. Es un tratamiento aún en estudio. Cada vez contamos con más evidencia de que esto funciona y que esto nos puede dar resultados positivos, pero obviamente por las características, los efectos adversos que pudiera presentar, tiene que darse en un contexto clínico, guiado, muy escogidos y individualizados los casos, ya que el uso inadecuado de estos tratamientos puede inclusive traer aumento en la ansiedad, recuerdos traumáticos e inclusive abrir cuadros psicóticos. A manera de poder consolidar toda esta plática, ¿cuáles son estos retos clínicos y qué vamos a un futuro para el uso del TMS y del uso de psicodélicos? Tenemos que dejar muy claro que esto no son terapias milagrosas, como muchos otros aspectos se venden. Son intervenciones basadas en neurociencia y que cada vez van cobrando más evidencia clínica que van a dar resultado. Como mencionaba hace rato, son un potenciador o una herramienta que no viene a sustituir otros tratamientos, sino viene a complementarlos, a facilitar esta recuperación en casos resistentes
casos resistentes al tratamiento. ¿Qué necesitamos o qué es lo que sigue? Número uno, continuar con la investigación, hacer que esto esté cada vez más al alcance de la población general para poder establecer protocolos efectivos, poder aplicarlo de forma segura y estandarizada, y también tener los lineamientos legales para su implementación, principalmente en el caso de los psicodélicos, que si bien ya contamos con, bueno, no contamos porque aquí la FDA no tiene injerencia, pero la FDA ya lo autorizó para la depresión, pero sin embargo para otros aspectos la psilocibina todavía está out-label, es decir, solamente utilizado en contextos de investigación. Entonces, a manera también para ir cerrando, ¿cuál es esta conclusión en la que llevamos con el TMS? Hay que hacer un trabajo interdisciplinario, es decir, el trabajo de TMS, enfoque terapéutico, psicológico, psiquiátrico, ¿o hay algún tipo de contraindicación entre ellos? No, para nada. Yo creo que es algo que es una herramienta que nos brinda la neurociencia que tenemos que utilizar y que tenemos que aprovechar, elegir bien los casos que se pueden beneficiar para esto y tratar de que cada vez más esto esté más accesible para todos. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Licenciado Roberto, qué amable por su presencia. Yo quisiera agregar un punto. Adelante. Cuando normalmente mencionamos estimulación magnética transcranial, me ha tocado que la gente regularmente piensa que se trata de recibir descargas eléctricas en la cabeza. Yo les quiero comentar que se asemeja más a un cargador inalámbrico, en el que si ustedes tocan la base no van a recibir la descarga eléctrica de su mano, porque la bobina genera el campo magnético que es el que interactúa con las neuronas. Gracias, Rob. No sé si hay alguna pregunta, algo al respecto. ¿No? Doctora. Gracias. Muchas gracias.